que se juegan la vida, la comida que reciben no siempre está a la altura, Herrera. Es lo que denuncian Adela y además lo hacen con pruebas. Es una denuncia que nos llega desde los sindicatos de bomberos de Andalucía y la pregunta que nos hacemos hoy es ¿quién cuida a los que nos cuidan? Porque fijaos, media baguette de lomo, según el sindicato CGT, es lo que han recibido los bomberos forestales que han luchado contra ese incendio en Villanueva del Rey, en Córdoba, 450 hectáreas quemadas y todo un día luchando contra ese fuego, pero la situación es todavía mucho peor entre los profesionales que intentan apagar el fuego en Jerez de la Frontera. Según el mismo sindicato, se ha entregado un bocadillo con carne mechada que incluso estaría en mal estado. Y en Huelva no se han complicado porque directamente han repartido entre los bomberos un simple bocadillo de salchichón. La Asociación de Bomberos de Andalucía recuerda y denuncia también que un profesional puede gastar cerca de 5.000 calorías en 12 o 14 horas de trabajo apagándose fuego, por lo que todo esto es claramente insuficiente y por si fuera poco además hablan de mala calidad y de poca cantidad, porque dicen además, Emilio Pacho, que faltaron bocadillos. ¿Qué es lo que cuenta la Junta de Andalucía, Emilio? Herrera, es una versión que contrasta con lo que nos dice la Junta de Andalucía, que asegura que el habituallamiento que se les dispensa a estos bomberos de la Agencia de Emergencias Andaluza es el necesario para cubrir sus necesidades. Dice que depende de la provincia, se contratan estos caterings especializados, pero que en ningún caso se corresponden con esas imágenes y con esas informaciones que leíamos en Twitter sobre esos bocadillos. De hecho, veíamos algunas imágenes también de algunos de estos bomberos que sí que decían que habían recibido incluso varios recipientes con comida, carne mechada, con salmorejo, con agua, con fruta. Así que versiones que contrastan. Eso sí, reconocen desde la Junta que todo es mejorable, pero creen que no es para nada, para ningún caso, este tipo de comida, esos bocadillos tan pobres como veíamos. Pues se lo vamos a preguntar a quien los ha tenido en sus manos, Cristóbal Lendínez, que es bombero forestal en Jaén. Muy buenas, y también saludo a Antonio Joyanes, que es subdirector de incendios forestales de Infoca en Andalucía. Os tengo ya a los dos y la verdad es que se nos cae el alma a los pies viendo ese triste bocadillo. Antonio Joyanes, ¿esto es lo que se está repartiendo? Bueno, el bocadillo que se reparte se prepara hora antes, o sea, en el momento que se solicita y empiezan a trabajar los medios, en la quinta hora de actuación en la que nosotros llevamos ese avituallamiento sólido y se prepara una hora antes de llevarlo al incendio. Entonces, bueno, muchas veces los contratos de avituallamiento que tenemos con los restaurantes de la zona, pues algunas veces se ven sorprendidos por una petición de 100, 150, 200 bocadillos y se preparan pues rápidamente. Entonces, a veces hay más margen para proporcionar un avituallamiento mejor preparado y a veces pues la emergencia lo lleva a que en algunas situaciones sea un poquito escaso, pero habitualmente los bocadillos vienen bien planteados. Tenemos además un servicio de catering para los incendios de larga duración, que evidentemente, ese que estáis viendo en la imagen, hay que solicitarlo con unas 14 horas de antelación y, bueno, está dando buen resultado, pero claro, se necesita un margen para solicitarlo. Evidentemente, claro, una emergencia en las 3-4 primeras horas no da tiempo a preparar mucho más. Se lo pregunto a Cristóbal. Cristóbal, ¿es esto una cuestión de emergencia, de que no se da abasto, de que son muchos bocadillos a la vez, o esto es una pauta que se repite? Vamos a ver, esto es un tema recurrente, lo de los bocadillos. El año pasado tuve una intervención en televisión donde verdaderamente los bocadillos eran, por decirlo de una manera suave, es decir, era un bocadillo de una barra de pan de gasolinera sin cocer con 3 rodajas de mortadela. Por lo tanto, esto es una cosa que ocurre habitualmente. El problema es que no se soluciona y hay formas de solucionarlo. Porque lo que se necesita es que el tema de la logística haya 10 días. Como bien habéis dicho, en un incendio forestal se van a perder de 4 a 5.000 calorías en una intervención. Imaginaros los compañeros que llevan ya 3 días allí en el incendio, cómo tienen el cuerpo. Si a eso le sumamos que duermen, como por ejemplo me han enviado vídeos, que duermen en un albergue con una colchoneta de 3 centímetros, imaginaros cómo se levanta ese bombero o esa bombera forestal a trabajar. El tema del avituallamiento es recurrente, que hay falta de avituallamiento. Y los incendios se tiene que considerar que para un incendio de 6 u 8 horas, se apaga en 6 u 8 horas, con un bocadillo medio en condiciones se puede estar.
Pero en incendios de larga duración lo que hay que hacer es tener una cocina de campaña. Y esa cocina de campaña y un aparato en condiciones y que se pueda guardar el tema del frío. Antonio. Tenemos reparto de bocadillo, tenemos reparto de bocadillo en picá, en cajones de chapa. Si el bocadillo lo hacen por la mañana, por ejemplo el de carne hecha, lo hacen por la mañana y lo entregan por la tarde, eso está ya en descomposición. Por lo tanto, eso no se puede aceptar. Antonio, necesitamos que se organicen de una vez en ese tema. Que estás negando con la cabeza. Bueno, saludo a Cristóbal, que ha sido compañero mío, hemos estado en algunos incendios juntos, algunos años, y bueno, él sabe, o sea, no se preparan una hora antes de entregarlos. Intentamos llevarlos, tenemos bocadillos fríos, tenemos bocadillos calientes, contratados con los bares y con los restaurantes que hay en la zona. Evidentemente se tarda en desplazarlos y son compañeros de Infoca los que los llevan. Entonces son compañeros los que intentan trasladarle a ese avituallamiento en las mejores condiciones. Se reparte lo más rápido posible y se reparte con los medios que tenemos. Todos los conductores de los retenes participan en esa ayuda a que sea lo más rápida posible, ¿no? Y incluso los mandos facilitando incluso a veces que los helicópteros se pongan a disposición para meter agua o para introducir ese avituallamiento. Y también, Antonio y Cristóbal, con un poquito más de consistencia, porque va a ver cómo aguanta un cuerpo de un bombero, de una bombera, claro, con un bocata de mortadela con 4 rodajas así tristes. Sí, Antonio y Cristóbal, os doy las gracias por estar con nosotros, se nos echa el tiempo encima. Código Penal. Desde el Ministerio de Interior informan que desde el 1 de junio se han producido 27 detenciones y se está investigando a 92 personas por presuntamente haber originado fuegos. De ellos, 15 se han producido a raíz de esta última oleada de incendios que asola la península desde primeros de agosto. Entre ellos, un hombre, Noimbra, acusado de generar un incendio que ha arrasado 5.000 hectáreas y que ha herido de gravedad a 3 brigadistas, una mujer que se le investiga también en A Coruña, en Galicia, por haber generado presuntamente 5 incendios, y un hombre en Ávila que era agente forestal y que se sospecha que inició un incendio para ser contratado para después apagarlo. Gracias, Carla. Y es que llevamos más de una semana con el foco puesto en el fuego y en los pirómanos que están detrás de los incendios, pero lo cierto es que muy pocos de ellos acaban en los tribunales. La propia destrucción de pruebas está detrás de esta realidad. Fijaos, según la Fiscalía de Medio Ambiente, de toda esta enorme cantidad de siniestros que se cuentan por miles en 17 años, de 10.000 incluso a 6.000 últimos datos oficiales, parte se investiga y es una cifra muy pequeña de detenidos e investigados que siempre ronda y se mueve por los centenares, entre 400 500 personas. Pero es que el dato incluso empeora, porque en 10 años, entre 2013 y 2023, de entre todos los detenidos, solo se ha acusado a 172 de media al año, con una media también de 121 sentencias condenatorias y 32 sentencias absolutorias. Una cifra realmente baja, realmente, Adela, para todo lo que se está quemando. Por eso se lo vamos a preguntar a Victoria Rosell, que es magistrada. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Adela. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué se les pilla? ¿Por qué hay tan pocas condenas? ¿Qué dificultad tiene? Es un delito muy difícil de investigar, aunque la policía científica, el Seprona, están muy profesionalizadas, pero es que el incendiario que lo hace a propósito ya pone los medios para no ser, ni sorprendido in situ ni después detenido y claro, la prioridad al inicio nunca es, pues siempre es la actividad de evitación del mayor daño, y las imprudencias igual. Nosotros, quienes hemos investigado incendios, hemos llegado a triangular todos los teléfonos de todas las personas que podían estar en una zona forestal cometiendo alguna imprudencia, haciendo barbacoas, etcétera, y es ahí la estamos viendo. Realmente hay que reconocer que son investigaciones difíciles de llevar a cabo. De todas maneras, yo quiero recordar que estos niveles de impunidad están determinados no por el Código Penal, sino por otro tipo de políticas, que es que nos pasa igual que decimos las expertas siempre con las violencias machistas. No puedes ser negacionista y luego decir que se va a arreglar algo con mayores penas. Es un engaño a la ciudadanía brutal. Porque el Código Penal, con todo el respeto, yo llevo 30 años en tribunales penales, siempre llega tarde por definición.
nunca previene y nunca evita un Claro, daño. Solo Victoria. pueden poner una pena al final. Y las penas son muy altas ya. Que en son de España. 20 años, ¿no? Exacto, muy bien. En los Mira. artículos 351 y siguientes del Código Penal está previsto de 10 a 20 años si el incendio puede comportar un peligro para la vida o la integridad de las personas, y a esto se suman las penas si realmente lo causas. O sea, si pierden una vida, pues se Victoria. imputa un homicidio imprudente y se suman aparte. Entonces, es que de verdad pedirme un incremento de penas es lo de siempre. Ahí quería lo hemos ir, visto ahí en quería otros ir. problemas Mira, sistémicos. estás compartiendo pantalla ahora mismo con Mónica Parrilla, que es ingeniera forestal de Greenpeace. Hola, Mónica, muy buenas. ¿Hay que endurecer las penas? Bueno, pues efectivamente el endurecimiento de penas no es la solución. El Código Penal, como bien dice Victoria, no resuelve estos grandes incendios forestales en los que perdemos muchísimo, ¿no? Vidas, patrimonio natural y, bueno, todo el miedo y todos los desalojos que esto está generando estos días, ¿no? Luego, muy importante también, cuando se habla de piromanía, que también nos lo podrá explicar muy bien Victoria, la piromanía es un trastorno. Eso tampoco explica la causa de estos grandes incendios forestales. Para que os hagáis una idea, en las estadísticas definitivas del 2006 a 2015, solo un 7% de los incendios estaban causados por piromanía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intencionado, estamos hablando de otras muchas cosas, ¿no? Estamos hablando del uso del fuego para quemas, para la ampliación de pasto. Realmente, de ese intencionado, estamos hablando que es un porcentaje muy pequeño y que no explica estos grandes incendios forestales, ¿no? Mónica. ¿Sí? Yo quiero preguntarte si hay medios suficientes en la Fiscalía y en la investigación y una profesionalización, porque decía Victoria que era difícil encontrar esta investigación y llevarla a cabo, ¿no? ¿Existen los medios suficientes? Bueno, muy importante. Sí, es muy importante. Efectivamente, es fundamental que se doten con más medios a las fiscalías, precisamente para incrementar bueno, pues todas las investigaciones. Hay un dato muy importante, que a pesar de un porcentaje de causa conocida muy alto, todavía solo se llega a identificar un 17%, ¿no? De las personas, ¿no? Las que causan el incendio. Solo identificarlo. Pero esto es muy importante y quiero también recogerlo también con la anterior compañera, Leticia, creo que se llamaba, que comentaba Mónica. sobre que el cambio climático no tiene nada que ver. Sí, hay que ir yo también y sumo a Victoria Rosell, porque ambas estabais coincidiendo en que no tienen que ser las penas más altas, pero, y os lo pregunto a las dos y con esto termino, ¿tienen que ser las condenas ejemplares, que no más altas, que se hagan, que se realicen? Victoria. Claro, pero no, las condenas en principio en un Estado democrático no tienen que ser ejemplares, sino proporcionales al hecho. No puedes ejemplarizar en una persona que ha cometido lo mismo que otra, porque eso sería cercano al populismo punitivo o la demagogia punitiva. Esta es la respuesta de las políticas que no saben qué decir cuando saben que, insisto, el Código Penal jamás ha evitado ni prevenido ningún incendio. Y es más, es cierto que tiene muchas problemas, digamos, pero muchos obstáculos y muchas dificultades, con todas las garantías de un Estado de Derecho, para penar al acusado. Pero insisto, que es que hay gente que está echando más culpa a los ecologistas que a los negacionistas, quienes tienen en sus manos la evitación de los incendios, la prevención y, por supuesto, al final, el castigo a los culpables si es que se siguen produciendo, pero es como asumir que se van a producir y que las consecuencias van a ser todo lo devastadoras que son las políticas de prevención, que ahora mismo, si algo les hace daño, son precisamente los negacionistas y quienes están, pues eso, como quien niega la violencia de género, niegan el cambio climático. Entonces no pones los medios ni durante el invierno, ni para que la gente se sienta segura, ni para que el bosque esté limpio, o para que cada vez haya menos actitudes machistas, y luego te encuentras con unas consecuencias de tus propias políticas. Y es que es esto lo que para los incendios, y nunca jamás el Código Penal. Y sí que pedía, por favor,
que la gente no utilice la palabra pirómano en lugar de incendiario, porque efectivamente el pirómano tiene un trastorno y el político que te dice prisión para los pirómanos, prisión permanente, como dijo en su día, bueno, la derecha de este país, estando yo en el Congreso, es como si te dijeran que ante los robos persigamos y metamos en prisión a los cleptómanos. Es igual de absurdo. Claro. Pero la gente utiliza palabras de verdad con una falta de... Por eso estamos aquí, para aclarar los términos. Impresionante. Y que sea... Es lógico lo que están pidiendo los presidentes de Galicia, de Castilla y León y especialmente también de Extremadura en estos momentos, y no hay que esperar a que todo se queme y para actuar hay que adelantarse y poner todos los medios al alcance, porque la UME, que por ejemplo está realizando un trabajo excepcional en dotación, es 4 veces inferior a la que tiene la propia Comunidad de Madrid. No llegan a todo el territorio nacional y, por tanto, no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición. Y no se ha quedado ahí porque además ha aludido a esta famosa frase tergiversada de la Dana. Si quieren medios, que los pidan, haciendo alusión a lo que dijo Pedro Sánchez. El Gobierno siempre actúa de la misma manera, ve paralizado como todo se quema, todo se hunde o se apaga, para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión y luego recurrir al si necesitan ayuda que la pidan. Y es como que actúan en todo momento, es dejar que esos problemas maceren y después buscar culpables. Y eso no tiene un perdón. Retomamos la frase. Pues mira, me he equivocado. Está mejor de vacaciones que gestionando, como ella dice, porque si todo lo que se le ocurre de verdad es poner sobre la mesa, porque no es solo esto lo que ha dicho, ha hablado de ideología de incendios. Entre el 13 de agosto y ayer, que fueron las declaraciones que hemos escuchado de Mañueco. Vamos a recordar lo que decía el presidente de Castilla y León aquí, en este programa, hace unos días, que sí que había medios, mirad. Claro. He estado en varios CECOPIs. He preguntado varias veces, ¿se necesitan más medios terrestres o aéreos? Y se ha dicho, los medios los piden los técnicos, se ponen a su disposición. Quiero agradecer, por supuesto, la colaboración del Ejército de España a través de la UME, fantástica. Yo creo que los medios en estos momentos son suficientes y, sobre todo, son los que nos piden los técnicos. Pues hoy... Del incendio en Francia, visto la situación en Portugal, visto cómo estaban en todo el marco europeo y con ese carácter de anticipación, desde el lunes 11 activamos el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Primeramente, y cómo se hace en el mecanismo, haciendo una comunicación verbal de cuál era la situación en nuestro país y desde el martes día 12 ya con la activación de la emergencia en CECIS, que es el sistema que utiliza el mecanismo europeo para abrir una emergencia y reclamar medios. Les voy a hacer cuenta de los medios que están activados en nuestro país y que han estado trabajando por parte de Francia. Llegaron 2 aviones Canadair que estuvieron operando el miércoles y el jueves en Galicia. También Francia ha puesto a nuestra disposición un equipo de 100 bomberos forestales. Son 2 equipos para garantizar mayor operatividad. Estos 2 equipos van a operar en los incendios entre León y Orense y están entrando en estos momentos en España para desplegar ya de manera efectiva en los incendios. También Italia ha aportado 2 aviones Canadair que, como saben, tienen capacidad hasta 5.500 litros y están desde el miércoles operando desde la base de Matacán, en Salamanca, en los incendios de León. Por parte de Países Bajos, ayer llegó ya a España el equipo de reconocimiento para que desde hoy 2 helicópteros Chinook, que tienen capacidad hasta 7.000 litros, operen desde la base de León en la base de Virgen del Camino. Por parte de Eslovaquia, mañana sobre las 16:15... Esta es la comparecencia en directo de Virginia Barcones, la directora de Protección Civil, aportando los datos sobre lo que nos está llegando de Europa, de Francia, de Italia, de Países Bajos, de Eslovaquia y sobre todo dando las fechas. ¿Cuándo han llegado? Desde el lunes, el martes, los que están a punto de desplegarse y los que están ya. Medios, a ver los hilos, se han pedido y están. María José. Sí, bueno, también la UME ha aportado, tiene 70 efectivos aéreos. En Castilla y León, por ejemplo, no tenían ninguno. Las 35 empresas estas subcontratadas
no tenían nada. Bueno, es verdad lo que dice Antón Losada, nuestro compañero, en el sentido de que una vez que ya se ha desatado, que está por todas partes de esta manera, es muy complicado apagarlos, porque no hay todas estas cosas de las que hemos hablado antes que tienen que ver con la prevención y con la capacidad para luego atajarlos. Me escribía ahora un bombero de Castilla y León y me decía que está ahora en el hospital y le mandamos un saludo, que es que para ellos es tremendo porque no tienen recursos, llegan allí y se vuelven locos porque no tienen más que sus camiones, sus cisternas frente a fuegos que son una cosa muy complicada. Más declaraciones, ya. la última. María Jesús Montero, que critica duramente ese negacionismo climático del que estamos hablando. Lo escuchamos. Creo que es muy importante que seamos conscientes de que el negacionismo climático del que alardean algunas formaciones políticas de derecha quita vida, mata a las personas y sobre todo genera una ola de tragedia, de sufrimiento como el que están viviendo tantos conciudadanos y con ello el resto de los españoles y de las españolas. Losada apunta directamente a políticas de derechas, de recortes y de negacionismo. Es que es una combinación mortal. Por un lado, no reconocer la realidad, no asumir que los fuegos a los que nos estamos enfrentando, no esta ola de fuegos, la anterior y la anterior, son diferentes, han cambiado, mayores temperaturas, fuegos con frentes kilométricos, miles de hectáreas quemadas en apenas unas horas, fuegos que son capaces de condicionar su climatología, de generar condiciones climáticas propias que hacen mucho más difícil apagarlos, extenderlos. Es una evidencia científica. Yo no perdería un minuto en negar lo que es evidente, que ahora en 12 horas se te queman 12.000, 13.000, 14.000 hectáreas, cuando hace 20 o 30 años, en ese mismo tiempo, no se quemaba ni la tercera ni la cuarta parte. Y el segundo elemento de esta pinza mortal, los recortes. Los incendios no se apagan con cubos de agua y mangueras de los vecinos. Eso ayuda. Los cubos de agua y las mangueras de los vecinos, y vaya nuestro reconocimiento para los vecinos y para los voluntarios. Los incendios se apagan con dinero. Se apagan gastando, invirtiendo en recursos, en capacidad de extinción. Es el dinero, es el gasto público, es la inversión pública lo que realmente puede prevenir primero y apagar los incendios, asumiendo que en España, por muy bien que lo hagamos, siempre va a haber incendios, porque somos la segunda, si no la primera potencia forestal de Europa, de la Unión Europea. Siempre va a haber incendios. Por lo tanto, es importante asumir que no podemos seguir con este sistema de quita y pon, de bomberos forestales contratados por temporadas, por 6 meses, por 9 meses. Como si estuviéramos gestionando un hotel. No estamos gestionando un hotel, estamos gestionando bosques, estamos gestionando riqueza. Bombero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tú estás elaborando un informe de negligencias, de deficiencias y de carencias en la lucha contra el fuego, y lo llevas haciendo desde hace meses. Aquí no podemos hablar de oportunismo. Sergio, ¿cuáles son esas carencias? ¿Qué necesitáis? Perfecto. Pues mire, en primer lugar, el informe inicial, que era el informe sobre nuestras condiciones laborales habituales y sobre todo sobre el sistema de prevención, el fallo del sistema de prevención de incendios que tenemos en Castilla y León, lo he tenido que paralizar, ya que estoy haciendo otro informe con negligencias que me están comentando tanto civiles como compañeros de primera mano que están en el frente, ya que yo este año no estoy en campaña, y por lo menos pues puedo movilizarme y recoger los testimonios de diferentes compañeros. Cuando hables de negligencias, ¿a qué te refieres? Pues las más habituales, a día de hoy en los incendios nos encontramos jornadas de entre 14 y 16 horas, cuando el máximo permitido son hasta 12 horas. También nos podemos encontrar con falta de descansos. Después de esas 16 horas de jornada, que incluso se me han llegado a comentar 21 horas de extinción, estamos teniendo un problema de que la provincia de León, por ejemplo, es muy grande. Si mandan una cuadrilla del Bierzo, que es donde yo pertenezco, a la zona de León igual son 2 horas de movilización. Si te dan descanso de salida a entrada de incendio de 10 horas, en tu casa efectivas puedes hacer máximo unas 6 horas de descanso. También nos estamos encontrando con una falta y una descoordinación de los medios absoluta, como antes bien enseñaste en la manifestación producida antes de ayer en el Bierzo. Yo estuve allí, estoy colaborando con estos chicos bueno, pues al final somos todos voluntarios, ni asociación ni nada, pues nos llamamos un poco Ayuda Bierzo.
Y mismamente Sergio. nosotros estamos en contacto con el centro. Sí, Claro, yo quería preguntarte, tú estás en contacto sí, con las buenas. personas que están ahora mismo luchando contra el fuego. ¿Hay medios Ujú, suficientes? ¿Ahora sí. mismo está todo lo que se necesita? Ujú. El problema que tenemos básicamente es que no tenemos los medios suficientes, no tenemos la preparación suficiente, porque para ser bombero forestal aquí en Castilla y León, al estar privatizado, tan solamente necesitamos un curso de 16 horas Madre y mía. tampoco, ya te digo, los medios no son nada suficientes. Y estamos con gente que, por desgracia, no tiene la cualificación suficiente porque no nos la dan y las exigimos, porque la estamos exigiendo desde hace años. También estamos exigiendo una mejora del dispositivo y, sobre todo, una mejora de coordinación. Estamos viendo una descoordinación absoluta. Los voluntarios aquí mismo de Ponferrada somos los que nos estamos encargando de dar de comer tanto a los refugios de los afectados como a las cuadrillas forestales, a mis compañeros. No les llegan los habituallamientos, no tienen de comer si no es por la propia gente de la zona, y la descoordinación sobre todo es absoluta. Y ya para terminar, Sergio, Sí. ¿cuántos meses de contrato tenéis? Porque hay algunos que tienen 6, se van ampliando a 8, Pues 9, lo sí, que se está pidiendo son 12. sí, efectivamente. Como bien está ahora la frase en boca de todos, o sea, los incendios se apagan en invierno y es verdad que la prevención es lo más eficiente. Nosotros, una vez que terminamos la campaña de incendios, en el caso de Castilla y León es el día 12 de octubre, prácticamente el 60% de la plantilla se va a la calle y no tenemos eficiencia ni tenemos medios para prevenir estos incendios que están comprobados, son incendios de categoría 5, que estamos viendo comportamientos que están cambiando a categoría 6, es decir, incendios fuera de capacidad de extinción y con su propio clima, porque ya las corrientes ya las generan los propios incendios. Esos incendios se tienen que apagar con labores preventivas. Y la mayoría de todos nosotros en invierno nos vamos para casa. Y lo que estamos exigiendo es no tener que estar metiéndonos jornadas de 16 horas, no tener que estar sin falta de comida, sino estar trabajando todo el año para que esto no suceda, para prevenir los incendios forestales, tanto en Castilla y León como en España. Sergio Fidalgo, gracias por estar a Mañana 360. Un abrazo. Nada. Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura. Buen día. Es lo que está haciendo ese informe. 14-16 horas, 21 horas de extinción. Así no se puede. Pero es que en invierno tienen que haber agentes forestales, tiene que haber... Pero es que cuando cala y es un discurso de gente que tiene la potestad de recortar, ahí hay un problema. Montero acusa directamente a las políticas de derechas. Bueno, hay discursos que calan y hay algunos que han gobernado con los que institucionalizan los discursos que calan, ¿no? Estoy hablando de la ultraderecha, estoy hablando de Vox y de que el PP, hasta que Vox se fue de los gobiernos autonómicos estos que no han cumplido con las tareas de prevención, hasta que Vox decidió irse, el PP estuvo gobernando con ellos, con negacionistas del cambio climático sentados en las consejerías. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Antes hablábamos de relato y de lo poco importante que es ahora el relato. Dicen que el dato mata el relato, ¿no? Estábamos hablando de Galicia. Galicia, desde el año 2009 hasta el 2022, redujo en un 5% el presupuesto para prevención de incendios. Otro dato sobre Galicia. En abril, la Xunta de Galicia autorizaba ambientalmente la factoría de celulosa Altri. Sabéis que ha habido muchas movilizaciones contra esto durante este año. Altri necesita, según Ecologistas en Acción, 2,4 millones de toneladas de eucalipto para poder generar el papel, la celulosa. Sabemos que el eucalipto es una especie invasora que es fácilmente inflamable. Ahora que hay mata al menos bosques gallegos, ¿no? Venga, pues una política hace unos meses concreta de alguien que a lo mejor no se dice negacionista, pero actúa como si tal, de Alfonso Rueda, que puede llevar a consecuencias de mayores... Losada, voy contigo. Sí. Cuando el relato afecta, cuando el relato habla de medios y cuando el relato cambia para que se pueda o no se pueda apagar un incendio. Y hay vidas por medio. Losada. Bueno, es que yo, sinceramente, no creo que sea una cuestión de relato, creo que es una cuestión de responsabilidad, de entender que cuando eres presidente o presidenta de un gobierno, la responsabilidad es tuya, no es de otros. Tu trabajo no es salir a explicar lo que hacen mal los demás. Tu trabajo no es salir a criticar, a opinar sobre lo que hacen los demás. El trabajo de Isabel Díaz Ayuso no es opinar sobre Pedro Sánchez. El trabajo de Isabel Díaz Ayuso es explicarle a la gente qué pasó en Tres Cantos, qué pasó en ese incendio, por qué estaba como estaba la zona en la que ardió y por qué ardió como ardió. Ese es su trabajo. No andar de opinadores, de tertulianos. La secuencia que hemos visto esta semana la vimos con la Dana. Todo está bien
hasta que deja de estar bien y de repente el objetivo fundamental de determinados responsables políticos es buscar culpables. Es que no me manda no sé qué, es que no estoy, es que lo pido y no llega. Lo vimos en la Dana, lo estamos viendo ahora. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasaba el 12 y el 13 cuando todo estaba bien y lo que está pasando ahora, que todo está mal? Que la situación se ha descontrolado. ¿Por qué? Porque son fuegos, efectivamente, del siglo XXI y estamos intentando combatirlos con mecanismos del siglo XX. Tenemos un mecanismo de extinción de incendios de fijos discontinuos. Ni siquiera tenemos un sistema profesionalizado. Y ahora la carrera es por ver a quién le traslado la responsabilidad. Como soy un presidente del PP, no puedo salir el día 12 y el día 13 y pedirle recursos y medios al malvado Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Alberto Núñez Feijóo está diciendo que todo es culpa de Pedro Sánchez. Y se han quedado atrapados en su propia propaganda y el resultado es el que estamos viendo. Más de 60.000 hectáreas quemadas en una semana en Galicia. Antón, ¿y el Pacto de Estado? ¿El Pacto de Estado para la emergencia climática? ¿Qué porvenir le ves? Yo, sinceramente, si nos dieran a ti, a mí, a todos los que están viendo este programa, €1 por cada pacto de Estado que hemos oído proponer, seguramente todos seríamos ricos. Yo me parece muy bien plantear la necesidad de llegar a acuerdos, pero a lo mejor hay que bajar un poco el nivel de la ambición. ¿Por qué no hacemos un pacto de Estado para profesionalizar nuestro sistema de bomberos forestales? Yo empezaría por ahí. Vamos a hacer un pacto de Estado para aplicar la ley de bomberos forestales, que está aprobada desde hace casi un año y está sin desarrollar. Vamos a hacer un pacto de Estado, por eso, pero está sin desarrollar. Vamos a hacer un gran pacto de Estado para profesionalizar nuestros sistemas de prevención y extinción. Vamos a hacer un gran pacto de Estado para dejar que sea el invierno o el mal tiempo el principal regulador de la actividad incendiaria en nuestro país. Vamos a hacer un pacto de Estado para que nuestros bomberos forestales tengan trabajo todo el año. Cuando hay incendios, a apagarlos. Cuando no hay incendios, a limpiar, a mantener, a tener la logística. Vamos a hacer un pacto de Estado para que no suceda lo que ha sucedido en la última década, que el presupuesto medio de todas las administraciones para prevención se ha reducido a la mitad y que el presupuesto en extinción se ha reducido en una cuarta parte. Vamos a hacer un pacto de Estado por eso, que es factible, que se puede hacer.